Marisol corría por la acera polvorienta de la colonia, con los pies descalzos apenas, sintiendo el calor del sol sobre el concreto. Su vestido, de un azul deslavado, tenía pequeños remiendos cosidos a mano, pero ella apenas lo notaba. Estaba concentrada en que su muñeca, un regalo heredado de su abuela, no se cayera de sus brazos. La muñeca estaba desordenada, el cabello enredado y un ojo un poco más bajo que el otro, pero para Marisol era perfecta. «Aún sabe escuchar secretos», murmuraba mientras le contaba las pequeñas aventuras del día, como si su muñeca pudiera comprender la vida de una niña de 8 años. A pocos metros, su madre, doña Rosario, doblaba ropa en la puerta de su pequeña casa de láminas y cemento. La jornada había sido larga, costurera desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, cosiendo uniformes y trajes para quienes podían pagar, mientras su propio hogar apenas tenía para cubrir lo esencial. Sus manos estaban curtidas y sus ojos, aunque cansados, brillaban con orgullo cuando veía a Marisol jugando, imaginando mundos más allá de la pobreza que las rodeaba. Sin embargo, el peso de la responsabilidad le hacía fruncir el ceño a veces. «No hables con desconocidos, mi vida», repetía, aunque su hija parecía imposible de detener. Ese día, el viento traía consigo un aroma a pan recién horneado que venía de la panadería a la vuelta de la esquina. Marisol se detuvo un instante, aspirando profundamente, y permitió que la brisa acariciara su rostro. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre vestido con ropas gastadas que caminaba lentamente por la calle observando a los niños jugar. Su barba descuidada y sus zapatos rotos daban la impresión de un vagabundo, alguien que no pertenecía a ese mundo colorido de infancia y juegos. Sin embargo, sus ojos mostraban algo distinto, una mirada suave, llena de algo que Marisol no podía nombrar, pero que la hizo sentir curiosidad. Con la inocencia de su edad, Marisol se acercó y le ofreció su muñeca. «Puede escuchar secretos», dijo con voz firme y dulce mientras extendía el brazo. El hombre se sorprendió, como si no esperara un gesto tan puro y directo. Sus manos temblorosas la aceptaron, y por un instante ambos se miraron en silencio. La niña no entendía la emoción que cruzaba el rostro de aquel hombre. Para ella, solo estaba compartiendo algo que amaba. Los vecinos, que habían estado observando desde las puertas y ventanas, comenzaron a cuchichear. Algunos negaban con la cabeza, otros murmuraban comentarios maliciosos. «¿Cómo deja que su hija hable con un desconocido?», se oyó decir, mientras otros asentían con desaprobación. Doña Rosario, al escuchar los murmullos, sintió cómo su corazón se encogía. No era fácil ser madre sola en un barrio donde la mirada de los demás parecía pesar más que cualquier dificultad económica. Corrió hacia su hija, llamándola con voz firme, pero conteniendo la ira. «Marisol, ven aquí, por favor, no hables con extraños». Pero al llegar, vio la sonrisa luminosa en el rostro de la niña y el brillo inusual en los ojos del hombre. Algo dentro de ella se suavizó. El hombre permaneció un momento más, observando a la niña con ternura y gratitud silenciosa. Luego, sin una palabra más, se retiró lentamente, dejando la muñeca entre las manos de Marisol y desapareciendo entre las sombras de la calle. La niña lo vio alejarse y sintió una punzada de tristeza, como si una parte de la magia de su gesto también se hubiera ido con él. Sin embargo, no comprendía del todo que ese breve encuentro había dejado una marca profunda en alguien cuya vida adulta estaba marcada por la soledad y la pérdida. Esa tarde, mientras el sol descendía y la colonia se llenaba de un tono dorado, Marisol corrió de nuevo a la puerta de su casa. Doña Rosario la esperaba con un pañuelo para secarle el sudor de la frente y una sonrisa contenida. «Has hecho algo bueno hoy, ¿verdad, mi vida?», dijo con voz temblorosa. La niña asintió, abrazando a su madre, sin poder explicar por qué su corazón latía con un calor extraño, mezcla de alegría y anticipación. La noche llegó con el canto de los grillos y el aroma a tortillas recién hechas que se filtraba desde la cocina. Marisol colocó su muñeca junto a la cama, arreglándole el cabello con cuidado, como si aún pudiera percibir la presencia del hombre misterioso. Antes de dormir, murmuró: «Algún día sabré si volvió a casa con alguien que lo necesitara, o si se sintió un poquito más feliz gracias a mí».
La inocencia de sus palabras contrastaba con la complejidad del mundo adulto que la rodeaba. Doña Rosario, desde la puerta de la cocina, la observaba y sentía una mezcla de orgullo y temor. Sabía que la generosidad de su hija podía atraer tanto maravillas como peligros, pero también comprendía que esa luz interior era rara y preciosa. Cerró los ojos un instante, recordando su propia infancia y cómo los gestos simples podían cambiar vidas, aunque nadie los viera. La memoria de su madre y de los pequeños actos de bondad que la habían formado le llenó el pecho de esperanza silenciosa. Al día siguiente, la rutina volvió a la colonia. Risas de niños, gritos de vendedores ambulantes, el sonido de puertas golpeando y la vida diaria que avanzaba lenta pero firme. Sin embargo, algo había cambiado. Entre las sombras de la calle, el recuerdo del hombre y la muñeca quedó flotando, una promesa invisible de que la generosidad de un niño podía tocar incluso los corazones más endurecidos. La colonia, con sus colores apagados y sus calles polvorientas, parecía un lugar ordinario. Pero para Marisol y su madre, el mundo comenzaba a sentirse un poco más amplio, un poco más lleno de posibilidades. Esa misma semana, mientras doña Rosario cosía sin descanso, Marisol encontró pequeñas oportunidades de revivir su encuentro. Cada vez que veía a alguien necesitado, un vecino triste o un animal perdido, recordaba cómo un gesto simple podía provocar algo grande. La niña empezaba a comprender, en su manera ingenua, que la bondad era como un hilo invisible que podía conectar vidas, aunque nadie más lo viera. Su corazón latía con una emoción silenciosa que no necesitaba palabras, solo la certeza de que había hecho algo importante, aunque el mundo aún no lo reconociera. Una tarde, mientras la colonia comenzaba a silenciarse y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el aire cálido, Marisol escuchó un ruido distinto, pasos suaves acercándose por la acera. Su corazón se aceleró. Tal vez era el hombre de la barba descuidada, tal vez otro extraño. Su madre, al notar la emoción de la niña, se acercó y la tomó de la mano. ¿Recuerdas lo que hablamos, mi vida? Mantente siempre atenta, pero no pierdas tu bondad, susurró, acariciándole la cabeza. Marisol asintió, y en ese instante, un pequeño rayo de luz atravesó el polvo suspendido en el aire, iluminando su rostro con un resplandor casi mágico. Era un momento simple, cotidiano, pero lleno de significado. La inocencia de una niña enfrentándose al mundo con generosidad, la madre vigilante que aprende a equilibrar cuidado y confianza, y la promesa de que, aunque la vida fuera dura, los actos de amor podían trascender las barreras más invisibles. En el silencio de la noche, mientras la colonia se sumía en la oscuridad y las luces de las casas parpadeaban suavemente, Marisol abrazó su muñeca y murmuró una vez más: «Gracias por escucharme, siempre». La niña cerró los ojos, y aunque no podía saberlo, en algún lugar de la ciudad, alguien había sentido esa misma gratitud, como un eco que cruzaba las calles y alcanzaba corazones que creían estar demasiado cansados para sentir. Y así, la historia de Marisol y su muñeca empezaba a tejerse en la vida de otros, silenciosa pero firme, prometiendo cambios que aún estaban por llegar, recordando que incluso en la humildad y en la rutina más sencilla, la esperanza y la bondad podían florecer, como un pequeño faro en la colonia polvorienta de la Ciudad de México. Recordando aquel día en que Marisol entregó su muñeca al hombre de ropas gastadas, la niña caminaba nuevamente por la calle polvorienta, ahora con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Aún podía ver en su mente la barba descuidada, los ojos húmedos y la manera silenciosa en que aceptó su regalo. Cada paso que daba parecía resonar con un eco de esperanza, como si el acto de su generosidad hubiera abierto una puerta invisible en la rutina de la colonia. Esa tarde, mientras el sol descendía y pintaba de dorado los techos de lámina, Marisol se encontró con que algunos vecinos la miraban con desaprobación. «¿Qué hace hablando con ese hombre?», susurró una mujer desde la puerta de su casa. La niña sintió una punzada de vergüenza, pero también una firmeza inesperada. Sabía que lo que había hecho había nacido de su corazón, y eso pesaba más que cualquier murmullo. Su madre, doña Rosario, llegó justo a tiempo para tomarla de la mano. «No todos entenderán tus gestos, mi vida.
pero lo importante es que sean sinceros y buenos, dijo con voz suave, conteniendo la tensión que le subía al recordar las críticas del barrio. Esa misma tarde, el hombre de ropas gastadas apareció nuevamente, esta vez más cerca de la acera donde Marisol jugaba. Sus pasos eran cautelosos y lentos, pero sus ojos brillaban con algo que la niña no podía comprender del todo, una mezcla de gratitud y melancolía. Marisol lo observó desde la distancia y, sin dudar, le extendió la muñeca. «Todavía sabe escuchar secretos», dijo con una sonrisa tímida. Él aceptó la muñeca sin palabras, inclinando la cabeza en un gesto silencioso de respeto y emoción. La niña sintió una calidez extraña en el pecho, como si su corazón flotara unos segundos fuera de su cuerpo. Los vecinos no tardaron en murmurar de nuevo, algunos con desprecio, otros con curiosidad. «Esa niña es demasiado confiada», dijo un hombre mayor que barría la entrada de su casa. Doña Rosario respiró hondo y, aunque la incomodidad le punzaba en la garganta, decidió no reprender a Marisol esta vez. Sabía que su hija estaba demostrando algo que muchos adultos habían olvidado. La bondad genuina no conoce miedo. En el silencio de la tarde, mientras el viento movía las hojas secas y los niños jugaban a lo lejos, el hombre finalmente habló. Su voz era suave, casi quebrada por la emoción. «Gracias por recordarme que aún hay belleza en el mundo», murmuró, y Marisol, sin entender del todo, sintió que esas palabras eran más grandes de lo que ella podía imaginar. Lo que no sabía era que aquel hombre, detrás de la apariencia humilde, era un empresario poderoso, marcado por pérdidas profundas, y que el gesto de una niña estaba despertando en él una emoción que creía perdida. Esa noche, en la modesta cocina de su casa, Doña Rosario preparaba la cena mientras Marisol repasaba el día en su mente. Cada acción, cada sonrisa, cada susurro de gratitud parecía agrandar el mundo dentro de su corazón. La madre notó cómo su hija empezaba a comprender que los actos sencillos podían tener un alcance mayor de lo que cualquier ojo humano podía ver, y en esa comprensión, ambas encontraron un hilo de esperanza que las unía más allá de la pobreza y los murmullos del vecindario. Los días siguientes trajeron nuevas pruebas. Algunos vecinos continuaban criticando, otros miraban con cautela, y Marisol comenzó a sentir que debía proteger su corazón de la incomprensión. Sin embargo, cada encuentro con el hombre misterioso reforzaba su convicción. La generosidad era una fuerza que trascendía la apariencia, el estatus y las palabras. Un día, mientras jugaba junto a la calle, Marisol escuchó un ruido distinto, un leve crujido de madera que provenía de la casa abandonada frente a la suya. La curiosidad la llevó a acercarse y allí encontró una pequeña caja de cartón con juguetes viejos y rotos, como los que ella misma tenía. Recordó la muñeca que había entregado y la manera en que el hombre había sonreído. Una sensación de misterio y expectativa la recorrió. ¿Podría ser que sus gestos comenzaran a generar cambios no solo en el hombre, sino también en el barrio? La madre, observando desde la puerta, sintió un temblor en el pecho. Sabía que Marisol estaba creciendo con una sabiduría silenciosa, aprendiendo que la bondad no siempre se ve recompensada de inmediato, pero deja huellas profundas en los corazones. Mientras el aroma a tortillas recién hechas llenaba la cocina, Doña Rosario se permitió un momento de alivio. Su hija estaba aprendiendo a mantener la dignidad, la generosidad y la esperanza, aún en medio de las críticas y el escepticismo del vecindario. Un atardecer, mientras el cielo se tornaba naranja y las luces de la colonia empezaban a encenderse, Marisol vio al hombre nuevamente, observándola desde la distancia. Esta vez no había temor ni duda en sus ojos, solo reconocimiento silencioso. Ella sostuvo la muñeca contra su pecho y sintió un calor que le recorrió todo el cuerpo. No sabía que esos momentos estaban cambiando no solo la vida de él, sino también la percepción de la comunidad, que empezaba a percibir la bondad a través de la inocencia de una niña. Esa misma noche, al recostar su cabeza sobre la almohada, Marisol recordó cómo su gesto había provocado emociones intensas en el hombre. Gratitud, nostalgia, un recuerdo de bondad que creía perdido. Cerró los ojos y sonrió suavemente, sintiendo que algo importante estaba por llegar, algo que no podía ver aún,
pero que su corazón ya comenzaba a reconocer. La semilla de cambio había sido plantada. Los días siguientes trajeron un viento fresco que se colaba entre los techos de lámina y levantaba polvo en la calle. Marisol, con su muñeca al lado, se convirtió en un pequeño faro de ternura para quienes la observaban. Cada acción suya, cada palabra amable, empezaba a dibujar un hilo invisible que conectaba a los vecinos, aunque ellos aún no lo comprendieran. El hombre misterioso, aunque ausente por momentos, seguía presente en sus pensamientos, recordándole que la bondad podía atravesar cualquier barrera, incluso la más rígida de los prejuicios adultos. La madre, por su parte, empezó a notar cambios sutiles en la colonia. Miradas más suaves, sonrisas que antes eran escasas y un respeto silencioso hacia su hija. Doña Rosario entendió que la vida podía recompensar la paciencia y la enseñanza de valores, y que incluso en la modestia de su hogar y en la rutina diaria, algo extraordinario podía florecer. En una tarde clara, mientras el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el polvo de la calle, Marisol vio a un grupo de niños jugando con los juguetes que ella había ayudado a acomodar en la caja frente a la casa abandonada. Sintió una punzada de orgullo y esperanza, comprendiendo que su generosidad se expandía más allá de sus propios ojos y de los de su madre. La colonia, lentamente, empezaba a transformarse en un espacio donde la bondad y la dignidad podían florecer, y ella era parte de ese milagro silencioso. Y así, entre murmullos de vecinos, aromas de comida y risas de niños, Marisol comprendió la fuerza de un gesto puro. Sin saberlo del todo, había iniciado un cambio que tocaría vidas de maneras que ella aún no podía imaginar, recordando a todos que incluso el acto más pequeño, cuando nace del corazón, puede ser un faro de esperanza para quienes creen que la vida les ha olvidado. Recordando aquel primer encuentro con el hombre de ropas gastadas y la manera en que había aceptado su muñeca con una mezcla de gratitud y melancolía, Marisol caminaba nuevamente por la calle, con la muñeca abrazada contra su pecho. La colonia, con sus techos de lámina y sus calles polvorientas, parecía igual, pero para la niña algo había cambiado. La magia de la generosidad ya había comenzado a tocar vidas. Una tarde, mientras el sol caía lentamente y el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el polvo de la calle, un nuevo obstáculo apareció. Una vecina, doña Carmen, conocida por su lengua afilada y su suspicacia, se acercó a Marisol con una expresión severa. «Ya basta de hablar con extraños. ¿No ves que puedes meterte en problemas?» La niña bajó la mirada, sintiendo cómo la vergüenza le apretaba el pecho. Su madre, doña Rosario, intentó calmar la situación, pero también sintió la presión de la comunidad sobre sus hombros. La voz de Carmen era dura, pero había algo más. Miedo disfrazado de crítica, como si ella misma hubiera olvidado la inocencia de la infancia. Mientras tanto, el hombre misterioso apareció de nuevo, esta vez desde la sombra de un callejón. Marisol lo vio y su corazón dio un salto, pero él no se acercó de inmediato. Observaba, silencioso, evaluando la escena. Su presencia despertó un conflicto interno, la necesidad de proteger la bondad de la niña frente a la hostilidad del vecindario. Marisol respiró hondo y decidió mantener la muñeca contra su pecho, como si ella misma fuera un escudo que protegía aquello que había nacido de su corazón. Doña Rosario intervino, su voz firme pero serena. Marisol tiene derecho a ser buena y generosa. Sus actos no deben juzgarse por la mirada limitada de quienes no comprenden la inocencia. La vecina, sorprendida por la defensa, retrocedió unos pasos, murmurando entre dientes. Marisol sintió un alivio momentáneo, pero también comprendió que su bondad podía generar resistencia, incluso cuando nacía de la ternura más pura. El hombre, finalmente, dio un paso adelante. Su voz, suave y cargada de emoción, rompió el aire pesado de la tarde. «Gracias por recordarme que aún hay belleza en el mundo». Marisol no entendió completamente lo que significaban esas palabras, pero la calidez que le atravesó el pecho fue suficiente para llenar su miedo de coraje y esperanza. Lo que la niña no sabía era que aquel hombre, un empresario poderoso cuya vida había sido marcada por pérdidas profundas, veía en ella un reflejo de algo que había olvidado hacía mucho tiempo:
la fuerza de la bondad inocente. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa con la muñeca, Marisol encontró una pequeña multitud reunida frente a la casa abandonada. Algunos niños jugaban con los juguetes viejos que ella había organizado, mientras otros vecinos miraban con sorpresa y curiosidad. La niña comprendió que su gesto había generado un efecto en cadena y que incluso la hostilidad inicial podía transformarse en atención y admiración silenciosa. La noche llegó con el canto de los grillos y el aroma a tortillas recién hechas, llenando la modesta casa de Marisol. Doña Rosario preparaba la cena mientras reflexionaba sobre los acontecimientos. Sabía que su hija estaba aprendiendo algo que muchos adultos habían olvidado. La bondad y la generosidad podían enfrentar obstáculos, pero su valor era inquebrantable. La madre sentía orgullo y temor a la vez, consciente de que la vida podía poner pruebas difíciles, pero también recompensas inesperadas. Al día siguiente, un nuevo personaje apareció en la historia: Don Héctor, un vecino mayor que siempre estaba presente en los eventos de la colonia. Con su voz grave y amable, se acercó a Marisol y le dijo: «Muchacha, tienes un corazón muy grande. No dejes que las críticas apaguen tu luz». Marisol sonrió tímidamente, abrazando la muñeca contra su pecho. Don Héctor se convirtió en un aliado silencioso, alguien que podría apoyar la inocencia y la bondad de la niña frente a las adversidades que aún estaban por venir. Mientras tanto, el hombre misterioso observaba desde la distancia, evaluando la dinámica del barrio y la fuerza de la comunidad. Cada acción de Marisol parecía resonar en él, recordándole recuerdos que había perdido: la ternura, la esperanza y la posibilidad de creer en la bondad humana de nuevo. La niña, sin saberlo, estaba tejiendo un hilo invisible que conectaba no solo su mundo con el de él, sino también con la vida de toda la colonia. Una tarde, mientras jugaba cerca de la calle polvorienta, Marisol escuchó un crujido distinto, un ruido leve pero persistente, proveniente de la caja de juguetes que había colocado frente a la casa abandonada. Con curiosidad y cuidado, se acercó y encontró que algunos juguetes habían sido reorganizados, casi como si alguien hubiera estado cuidando de ellos. La sorpresa la llenó de emoción. No estaba sola en su misión de propagar bondad. Alguien más, silenciosamente, estaba reconociendo y acompañando su gesto. Esa noche, al recostar su cabeza sobre la almohada, Marisol recordó todos los momentos recientes: los murmullos de los vecinos, la defensa de su madre, la aparición de Don Héctor y el silencio del hombre misterioso. Sintió un peso nuevo en su corazón, la responsabilidad de mantener su luz interior, pero también la certeza de que cada pequeño acto de bondad podía desencadenar algo mucho más grande. Cerró los ojos y susurró a su muñeca: «Juntos podemos hacer que las cosas cambien». El día siguiente trajo nuevas sorpresas. El hombre misterioso dejó, sin ser visto, una pequeña nota junto a la caja de juguetes, un simple papel doblado con palabras escritas cuidadosamente. «La bondad no pasa desapercibida». Marisol lo encontró y su corazón se llenó de una emoción indescriptible. La confirmación silenciosa de que su gesto había tocado a alguien más poderoso que cualquier crítico de la colonia le dio fuerza para seguir siendo ella misma, auténtica y generosa. Mientras la colonia comenzaba a silenciarse en la tarde y el aroma a pan y tortillas recién hechas se mezclaba con el aire tibio, Marisol se sentó junto a la caja de juguetes, abrazando su muñeca y mirando el horizonte. El sonido lejano de niños jugando y el viento moviendo las hojas secas creaban una sinfonía sencilla, pero llena de significado. Comprendió que la bondad podía enfrentar obstáculos, pero su impacto siempre encontraría un camino, silencioso o evidente, hacia quienes necesitaban recordarla. Esa noche, doña Rosario observó a su hija con lágrimas en los ojos, sintiendo orgullo y esperanza. Sabía que Marisol estaba aprendiendo lecciones que muchos adultos aún buscaban comprender: la dignidad, la generosidad y la perseverancia ante la incomprensión y el juicio de otros. Mientras el aroma a tortillas recién hechas se mezclaba con la brisa nocturna, madre e hija compartieron un instante silencioso de complicidad, entendiendo que,
Aunque la vida trajera obstáculos, la bondad y el amor siempre encontrarían su camino. Y así, entre murmullos, pasos cautelosos y juguetes reorganizados, la historia de Marisol y su generosidad continuaba tejiéndose en la colonia. Obstáculos inesperados aparecían, sí, pero cada pequeño acto, cada gesto de ternura, comenzaba a formar un patrón invisible que prometía transformaciones silenciosas y duraderas, conectando vidas de maneras que la niña aún no podía imaginar, pero que su corazón ya empezaba a percibir. El sol se filtraba entre los techos de lámina y llenaba de un dorado suave la calle polvorienta. Marisol corría con la muñeca entre los brazos, sintiendo que la brisa movía su cabello y el polvo levantado bailaba a su alrededor. Los juegos de la mañana se mezclaban con los aromas de pan recién horneado y tortillas calientes que llegaban desde las casas cercanas. Había algo distinto en la manera en que los vecinos la miraban: curiosidad, respeto, incluso una sonrisa tímida de quienes antes habían criticado su generosidad. Ese día, Marisol decidió organizar un pequeño rincón frente a la casa abandonada, colocando cuidadosamente los juguetes viejos que había encontrado y algunos que otros niños habían traído. Cada pieza parecía tener vida propia bajo sus manos y la niña sentía cómo la satisfacción de ver todo ordenado le llenaba el pecho de orgullo. El viento levantaba las hojas secas y traía consigo un aroma a tierra mojada que la hacía sonreír, como si el barrio mismo reconociera su esfuerzo. El hombre de ropas gastadas apareció nuevamente, esta vez más cerca, pero sin acercarse demasiado. Sus ojos reflejaban algo que Marisol no podía definir del todo: respeto, sorpresa, incluso una ternura contenida. Ella le sostuvo la muñeca con firmeza, y en silencio, ambos compartieron un momento que parecía detener el tiempo. Sin palabras, la niña comprendió que su bondad no solo estaba tocando a quienes veía, sino también a alguien cuya vida estaba marcada por pérdidas profundas y decisiones difíciles. Don Héctor se acercó mientras Marisol acomodaba los juguetes. «Es impresionante cómo cuidas todo, muchacha», dijo con voz grave pero cálida. «No todos los niños tendrían la paciencia ni el cariño que tú tienes». Marisol sintió un orgullo silencioso, una mezcla de alegría y responsabilidad. Estaba descubriendo que sus acciones podían inspirar y movilizar a quienes la rodeaban. La tarde avanzaba y, con ella, pequeños milagros silenciosos empezaron a suceder. Los niños de la colonia comenzaron a colaborar, llevando juguetes, ayudando a ordenar y participando con entusiasmo en lo que Marisol había iniciado. Cada gesto se sentía como una victoria diminuta pero significativa, un recordatorio de que incluso en la modestia del barrio, la bondad podía crecer y multiplicarse. Mientras acomodaba un muñeco descosido, Marisol escuchó un leve susurro a sus espaldas. El hombre de ropas gastadas le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Para ti», dijo, y sus ojos brillaron con algo que ella no alcanzaba a comprender del todo. La niña abrió el paquete y encontró hilos, telas y algunas piezas nuevas para reparar sus juguetes. Un calor inesperado le recorrió el pecho, una emoción intensa que le hizo sentir que la bondad no solo se da, sino que también regresa multiplicada. Doña Rosario, observando desde la puerta de su casa, sintió lágrimas de orgullo mezcladas con alivio. Sabía que su hija estaba aprendiendo a transformar la adversidad en oportunidades, y que la inocencia que siempre había protegido ahora estaba mostrando su fuerza y su impacto en la comunidad. La madre comprendió que Marisol estaba tejiendo algo más grande que un simple juego, un ejemplo de dignidad y esperanza. Al caer la tarde, el aroma a pan y tortillas recién hechas se mezclaba con el sonido del viento moviendo las hojas secas. Marisol sentó a los niños en un círculo y les contó pequeñas historias sobre cada juguete, inventando secretos y aventuras que hacían reír y soñar a todos. La voz de la niña, clara y llena de emoción, se mezclaba con el murmullo de la colonia, creando una sinfonía de ternura que parecía flotar sobre las casas de lámina. El hombre, mientras observaba a distancia,
Sonrió por primera vez sin ocultar su emoción. Su vida, marcada por la pérdida y la soledad, parecía iluminarse con los pequeños actos de una niña que no conocía el miedo ni la desconfianza. Marisol no sabía que su inocencia estaba teniendo un efecto transformador, no solo en él, sino también en el barrio, que comenzaba a percibir un cambio silencioso en el aire. Esa noche, doña Rosario preparaba la cena mientras escuchaba el suave murmullo de Marisol contando historias a los niños. El corazón de la madre se llenó de orgullo y una esperanza silenciosa. Entendía que los actos de bondad y la perseverancia frente a la crítica podían generar transformaciones profundas, aunque lentas y discretas. Cada sonrisa de los niños y cada mirada de respeto de los vecinos eran pequeñas victorias que consolidaban el tejido invisible que su hija estaba construyendo. Un día, mientras Marisol reparaba un muñeco descosido con los hilos que el hombre le había dado, un aroma distinto llegó desde la cocina. Café recién hecho y pan recién horneado, mezclándose con el polvo de la calle. Esa combinación despertó en ella una sensación de hogar y seguridad, de pertenencia y de continuidad. El pequeño rincón frente a la casa abandonada se había transformado en un lugar de encuentro, de ternura y de esperanza. Un espacio donde la bondad podía florecer sin miedo a críticas ni juicios. Al caer la noche, mientras los grillos cantaban y la brisa movía suavemente las hojas secas, Marisol abrazó su muñeca y murmuró: «Gracias por estar conmigo, siempre». Aunque no podía imaginarlo, alguien en la ciudad estaba sintiendo la misma gratitud, un eco de bondad que cruzaba calles y vidas, conectando corazones que habían perdido la capacidad de creer en la generosidad. Los días siguientes, pequeños cambios se hicieron visibles. Los vecinos que antes criticaban comenzaron a observar con atención, algunos incluso acercándose para ayudar en el rincón de juguetes. Marisol sentía un orgullo silencioso, comprendiendo que la bondad podía vencer la desconfianza y el miedo. Su madre, desde la puerta, veía cómo la comunidad empezaba a abrirse a la posibilidad de que un gesto simple podía transformar la rutina de la vida diaria. En una tarde clara, mientras el aroma a pan y tortillas recién hechas llenaba la colonia, Marisol vio al hombre misterioso acercarse una vez más. Esta vez, no traía ropas gastadas ni semblante triste, sino una presencia firme, serena, como si la bondad que había recibido de la niña lo hubiera cambiado también a él. Sin palabras, ambos compartieron una mirada que contenía gratitud, reconocimiento y un entendimiento profundo de que un simple acto de amor podía ser más poderoso que cualquier riqueza o autoridad. El viento movía las hojas secas, el sol iluminaba suavemente la calle polvorienta y los niños jugaban a su alrededor. La colonia parecía vibrar con una energía nueva, respeto, esperanza y ternura que antes no estaban presentes. Marisol comprendió que estaba siendo parte de algo más grande que ella misma, un cambio silencioso y profundo que podría transformar vidas y que cada pequeño gesto contaba, aunque nadie más lo viera. Y así, mientras la luz dorada del atardecer abrazaba la colonia, Marisol sentó a los niños y les enseñó a cuidar los juguetes, a compartir, a proteger y valorar cada pequeño tesoro. La muñeca, siempre junto a ella, parecía sonreír, como si entendiera que la bondad tenía poder y que la perseverancia frente a la adversidad podía cambiar corazones y vidas, silenciosa pero firmemente. El sol caía lentamente sobre la colonia, tiñendo los techos de lámina con tonos dorados y anaranjados. Marisol corría con su muñeca entre los brazos, sintiendo cómo cada respiración se mezclaba con el aroma a pan recién horneado y tortillas calientes que flotaba desde las casas cercanas. Ese día traía consigo una tensión silenciosa. Algo estaba a punto de cambiar, y la niña lo percibía aunque no podía definirlo completamente. Un grupo de vecinos se había reunido frente a la casa abandonada. Algunos lo hacían con curiosidad, otros con recelo. Doña Carmen, que antes criticaba la generosidad de Marisol, miraba con una mezcla de incomodidad y sorpresa. «Nunca pensé que vería algo así»,
murmuró en voz baja, mientras los niños organizaban los juguetes con entusiasmo. Marisol, con su muñeca firme contra el pecho, sentía una emoción intensa. La bondad y la paciencia de los últimos días estaban dando frutos. De repente, apareció el hombre misterioso. Esta vez no llevaba ropas gastadas, sino un abrigo bien cuidado y una presencia imponente que contrastaba con la humildad de su primera aparición. Los murmullos se extendieron rápidamente. Los vecinos lo miraban con asombro, sin comprender cómo alguien con tal apariencia y autoridad podía haber estado observando silenciosamente la inocencia de Marisol. Él se acercó lentamente, con ojos húmedos y una sonrisa suave, y pronunció palabras que resonaron en toda la calle. «Gracias por enseñarme a creer de nuevo». Doña Rosario sintió cómo el pecho se le llenaba de orgullo y alivio. Su hija, con tan solo 8 años, había logrado un milagro silencioso. No solo había tocado la vida de un hombre poderoso, sino que también comenzaba a transformar la percepción de toda la comunidad. Los vecinos comenzaron a acercarse, algunos con timidez, otros con admiración. Los niños jugaban con más confianza, y hasta doña Carmen, con una sonrisa inesperada, ofreció su ayuda para organizar los juguetes. Marisol, sintiendo que su corazón se desbordaba de emoción, sostuvo la muñeca y miró al hombre a los ojos. «Me alegra que le guste escuchar secretos», dijo con ternura. Él asintió, visiblemente conmovido, y entregó a la niña un pequeño paquete. Dentro había no solo materiales para reparar los juguetes, sino también una invitación para que la comunidad recibiera apoyo en educación, alimentación y mejoras en la colonia. La niña no entendía del todo la magnitud del gesto, pero percibió la esperanza que irradiaba de él. En ese instante, un conflicto final apareció. Algunos vecinos mayores, recelosos de los cambios y la presencia del hombre, cuestionaban la intervención externa. «No necesitamos que nos digan qué hacer con nuestros niños», dijo uno con voz tensa. Pero la reacción de Marisol fue inesperada. Con la muñeca en brazos, miró a todos y dijo con claridad y firmeza: «Lo importante es que todos podamos jugar, aprender y ser felices. Nada malo hay en que nos ayuden». Su voz, pequeña pero decidida, calmó la tensión. Los adultos comenzaron a entender que la bondad y la cooperación podían unir, en lugar de dividir. El aire se llenó de una sensación de milagro cotidiano. Los niños reían, los adultos intercambiaban palabras de respeto, y el hombre misterioso observaba con orgullo silencioso. Cada gesto, cada sonrisa, cada pequeño acto de generosidad se unía en un clímax emocional que demostraba que la bondad y la perseverancia podían vencer prejuicios, miedo y desconfianza. Mientras la tarde se desvanecía y los aromas a pan y tortillas recién hechas continuaban envolviendo la colonia, Marisol sintió una felicidad profunda y tangible. Sabía que su esfuerzo y su inocencia habían logrado algo extraordinario. La comunidad estaba cambiando, y ella había sido la chispa que inició esa transformación. La muñeca, siempre a su lado, parecía asentir, como si comprendiera que la magia de un simple gesto podía abrir puertas insospechadas. El hombre misterioso se inclinó ligeramente hacia Marisol y doña Rosario, con un gesto de respeto y gratitud que resonó más allá de las palabras. «Esta colonia tiene luz gracias a ustedes», dijo con emoción. La madre, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija, y juntas sintieron la fuerza silenciosa de la dignidad, la fe y la perseverancia. Esa noche, mientras el cielo se tornaba violeta y las luces de la colonia comenzaban a encenderse, los vecinos celebraban de manera sencilla, compartiendo pan y palabras amables. Los niños corrían, jugaban y reían, mientras los adultos comenzaban a percibir la importancia de la comunidad, la solidaridad y la bondad compartida. Marisol, con su muñeca contra el pecho, observaba todo con una mezcla de asombro y orgullo.
Comprendió que la vida podía ofrecer recompensas inesperadas, pero que solo se alcanzaban manteniendo la integridad y el corazón abierto. El hombre misterioso, antes de despedirse, dejó un mensaje silencioso que todos escucharon con el corazón. Había plantado semillas de esperanza, educación y apoyo, pero lo más valioso que recibía a cambio era la alegría y la inocencia de Marisol y su comunidad. La niña había demostrado que un gesto pequeño podía generar cambios enormes y que la bondad, cuando es sincera, tiene un poder que trasciende cualquier apariencia o prejuicio. Mientras la noche avanzaba y los aromas de comida se mezclaban con el aire fresco, Marisol comprendió la magnitud de su acto. Había enfrentado críticas, obstáculos y desconfianza, pero su ternura y su generosidad habían creado un efecto transformador. La colonia ya no sería la misma, y el eco de su gesto se sentiría en los corazones de todos los que habían presenciado su valentía silenciosa. El viento movía suavemente las hojas secas, y el murmullo de los niños jugando se mezclaba con las conversaciones de los adultos. La muñeca, abrazada por Marisol, parecía guardar la memoria de todos los momentos vividos, los pequeños milagros cotidianos y la fuerza de la bondad. Todo indicaba que, aunque la noche trajera silencio, la luz de la generosidad seguiría brillando en la colonia, en los corazones de quienes habían aprendido que la dignidad y la bondad podían cambiar vidas. Y así, mientras la luna se alzaba sobre la Ciudad de México, Marisol miró al cielo y susurró suavemente: «Gracias por enseñarnos a creer otra vez». Su voz se mezcló con el viento y el murmullo de la colonia, dejando un eco que perduraría mucho después de que los juegos terminaran y las luces se apagaran. La colonia despertó con un aire distinto aquella mañana. Las hojas secas crujían bajo los pasos de los niños que corrían a encontrarse con la caja de juguetes, y el aroma a pan recién horneado y tortillas calientes flotaba en cada rincón. Marisol, con su muñeca entre los brazos, recorría la calle con una mezcla de alegría y serenidad. Todo parecía igual, pero la diferencia era invisible y poderosa. La comunidad había comenzado a transformarse desde el corazón. Doña Rosario observaba desde la puerta de su casa, con el delantal aún manchado de harina, y sonreía mientras veía a su hija dirigir los juegos y organizar a los niños. La mujer sentía orgullo y esperanza. Su hija había aprendido que la bondad genuina podía abrir caminos inesperados, unir personas y crear un cambio profundo, incluso frente a la incomprensión y el juicio. Cada sonrisa que Marisol provocaba era una pequeña victoria silenciosa que se extendía por toda la colonia. El hombre que había cambiado su apariencia y dejado regalos y apoyo para la comunidad apareció una vez más. Esta vez caminó entre los vecinos con una presencia tranquila y amable, sin llamar la atención. La mirada de reconocimiento y gratitud que intercambió con Marisol fue suficiente para que ella comprendiera, sin necesidad de palabras, que su inocencia había tocado una vida y había desencadenado un cambio que ahora resonaba en todos los corazones. Los vecinos, que antes criticaban y desconfiaban, comenzaron a acercarse con palabras amables y gestos de colaboración. Algunos ayudaban a reparar los juguetes, otros compartían comida, y todos, de alguna manera, empezaban a reconocer la fuerza de la comunidad y la importancia de cuidar de los niños y entre ellos mismos. El barrio, antes polvoriento y silencioso, vibraba con una energía renovada, llena de ternura y esperanza. Marisol sentó a los niños en círculo y les habló sobre la importancia de compartir, de cuidar unos de otros y de mantener el corazón abierto. Su voz, dulce y firme, se mezclaba con el murmullo de la colonia y con el aroma de la cocina que llegaba desde todas las casas. Los niños escuchaban atentos y algunos imitaban los gestos de bondad que la niña había mostrado, multiplicando el efecto de su generosidad. Doña Rosario se acercó y abrazó a su hija. «Mi vida, has hecho más de lo que imaginas. Has enseñado que la dignidad y la bondad no se pierden, aunque el mundo a veces parezca duro.
dijo con voz temblorosa. Marisol, con la muñeca entre los brazos, sintió que cada palabra era un reflejo de todo lo que había vivido. Las críticas, la curiosidad, la sorpresa y finalmente la transformación de la comunidad. El hombre misterioso, ahora con la confianza de quien ha sido tocado por la inocencia, dejó en manos de Marisol una pequeña caja con materiales y recursos para que la comunidad continuara creciendo. Esto es solo el principio. La bondad que tú has mostrado debe seguir multiplicándose, dijo. Sus ojos húmedos y llenos de gratitud eran un testimonio silencioso del impacto profundo que un gesto simple, nacido del corazón de un niño, podía tener en la vida de otros. El aire estaba lleno de risas, aromas y movimientos. La calle polvorienta se había convertido en un lugar de encuentro y de transformación. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa era una semilla plantada en los corazones de quienes la habían presenciado. La muñeca, ahora restaurada y siempre junto a Marisol, se convirtió en un símbolo silencioso de la fuerza de la generosidad y de la inocencia que puede cambiar vidas. Al caer la tarde, mientras el sol pintaba de dorado los techos de lámina, Marisol caminó con la muñeca y vio cómo los vecinos compartían momentos de alegría y colaboración. Comprendió que la bondad no siempre se mide en grandes acciones, sino en la constancia, en los gestos pequeños y sinceros que, con el tiempo, generan cambios duraderos. La colonia, que antes parecía invisible y olvidada, ahora brillaba con una luz que nadie podía ignorar. Doña Rosario preparó la cena mientras escuchaba los murmullos y risas de los niños jugando. Sintió que su esfuerzo y su paciencia habían dado fruto. Su hija había aprendido a mantenerse firme frente a la incomprensión, a actuar con corazón abierto y a transformar la vida de quienes la rodeaban. La madre y la hija compartieron un instante de complicidad silenciosa, conscientes de que la dignidad y la generosidad siempre encuentran su camino, incluso en medio de las dificultades. Esa noche, Marisol se recostó con la muñeca entre los brazos y cerró los ojos. Pensó en el hombre misterioso, en los vecinos, en los niños y en su madre. Sintió que todo estaba conectado por un hilo invisible de bondad y esperanza, un hilo que había empezado con un gesto sencillo y que ahora abarcaba toda la colonia. El viento movía suavemente las hojas secas y el murmullo de la noche parecía susurrarle que la magia de la generosidad siempre perdura. El último rayo de luz se desvanecía y la colonia quedaba en calma, pero llena de vida. Marisol comprendió que la verdadera recompensa no era un regalo material, sino la certeza de haber sembrado algo que seguiría creciendo mucho después de que los juegos terminaran y las luces se apagaran. La muñeca, testigo silencioso de todo, descansaba junto a ella, como un recordatorio de que la inocencia y la bondad tienen un poder que trasciende el tiempo y las circunstancias. Antes de dormir, Marisol susurró suavemente: «Gracias por enseñarnos a creer otra vez». Sus palabras flotaron en el aire, mezclándose con el aroma de tortillas y pan recién horneado, con el viento y con la risa de los niños. Todo era un eco de esperanza que resonaría mucho más allá de aquella colonia humilde, dejando una marca indeleble en los corazones de quienes habían sido testigos de la fuerza de un gesto sencillo y verdadero. Y así, la historia de Marisol llegó a su fin, pero su eco continuó. La bondad, la dignidad y la generosidad seguirían transformando vidas, recordando a todos que incluso el acto más pequeño puede abrir puertas a cambios inimaginables y duraderos. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.